Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tendencial. Hoy nos toca un capítulo especial porque estamos con Ignacio, que es el fundador de Tendencial, el experto de la cuenta, y hoy día vamos a conversar acerca de inversión en acciones, que creo que es un tema que nos han pedido mucho en las encuestas que hacemos por Instagram y que es el tema que atraviesa nuestra cuenta en general, que es la inversión y sobre todo acciones y portafolio. Así que mi primera pregunta o lo primero que vamos a conversar, yo creo, es conocer un poquito más a Ignacio, que si bien es el que más se muestra en cámara, de repente no conocemos tanto su propia historia. Así que lo primero que voy a preguntarte es, ¿cómo es un poco una pregunta más sobre ti? Compártenos un poco sobre tu experiencia en el campo de las inversiones. Bueno, hola a todos. Primera vez que vamos a hacer este formato en que estamos solo los dos, así que, como decía Namar, ahora yo soy como el entrevistado. Así que, bueno, respecto a eso, em, la parte de inversiones yo comencé a invertir desde chico, o me gustó la bolsa desde chico. De hecho, me acuerdo que estábamos en una clase de historia en el colegio y la profe llegó con un concurso de la bolsa de valores y de ahí como que me empezó a interesar lo que era la bolsa. Y eso como que me marcó un poco y siempre también me han gustado los negocios, entonces eso me llevó a estudiar comercial, ingeniería comercial, pero siempre me fui como por el lado de las finanzas. De hecho, bueno, algunos saben que eh, por eso mismo estudié un magíster en finanzas, que al final no sirve nada para lo que es invertir, sirve como a nivel teórico, pero a nivel de inversión como que se escapa un poco de eso. Así que eso es como el background como teórico. Ahora en la práctica, como te comentaba, yo comencé haciendo trading cuando... Es que cuando uno ve las redes sociales y te venden esto como de haz dinero rápido y ves personas como en, no sé, en una playa y uno es más joven como que te llama eso. Entonces Sí, pues. cuando comencé me llamó eso y como justo coincidía con que me gustaba lo que es la inversión en acciones y la empresa, como que se juntó y dije, ah, ya, puede que este sea como lo que me gustaría hacer. Y comencé a estudiar. Yo comencé en trading de acciones, que es distinto al trading como que entran la mayoría que es Forex, futuro. Yo entré a hacer trading de acciones, que es como compra y venta de empresas, pero en el corto plazo. Ahí lo que se hace es estudiar como lo que es análisis técnico, precio, volumen, que es muy distinto a lo que es el estilo de inversión que planteamos en Tendencial hoy, que es a largo plazo y que es con un enfoque de construcción de patrimonio a largo plazo. Entonces, cuando tú estás así viendo lo que es el trading, lo que es operaciones de corto plazo, obvio que te estimula porque, bueno, a mí me pasó que no sé, tenía operaciones de ganaba $1.000 y después perdía $1.000. Entonces, cuando estás ganando $1.000, como que eso te estimula mucho, pues como estar ganando $1.000 en muy poco tiempo. Entonces, eso obviamente que te estimula, pero después te vas dando cuenta que no lo puedes escalar porque llega un punto, de hecho yo partí con una cierta cantidad considerable como para poder hacer ese tipo de operaciones. Entonces, llega un punto en el cual tú dices, no puedes seguir. Entonces, porque no vas a estar apostando todo tu dinero en una operación, porque no tiene lógica. Y esto lo sumamos con lo que se llama apalancamiento, que en, Ujú. en acciones tú tienes un apalancamiento de 1 a 4. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes $1.000, puedes operar o puedes especular como si tuvieras 4 veces tu dinero. O sea, $1.000 equivaldría a poder operar $4.000. En otros estilos de trading puedes hasta 500, como 1 a 500. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tienes 1.000, puedes estar operando hasta con 500.000. ¿Qué hace esto? Ya. Que básicamente puedas tener una operación que te haga ganar mucho o que te haga perder todo.
Entonces, claro. por toda esta dinámica, yo dije como, no, esto no, como que no es viable en el tiempo y de a poco, bueno, tú más que nadie conoces esto, pero de a poco fui migrando a lo que es la, la inversión más a largo plazo, que como que se centra más en el análisis de la empresa como tal, como conocer el negocio, conocer qué vende, cómo lo vende, cuáles son las proyecciones de la industria, cómo compiten, cómo es la directiva, cómo se maneja la directiva, conocer todo ese tipo de cosas. Entonces, junto con eso es la parte cualitativa, junto con todo lo que es parte más cuantitativo, que es conocer los números, conocer las proyecciones que se pueden realizar, conocer los ratios, conocer las rentabilidades, márgenes, todo lo que ya es más cuantitativo, y cuando uno junta todo eso, uno puede decir, ya, esto sí es una buena inversión, esto es una mala inversión. No sé Claro. si contesté bien la pregunta. Sí, 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 que al final te preguntaba por tu experiencia, pero claro, al final, bueno, yo he sido testigo de esto, pero ha sido todo un viaje para encontrar tu estilo de inversión, porque al final, eh, para llegar a lo que hoy en día haces, tuviste que haber pasado por estilos de inversión más de corto plazo como es el trading y haber estado expuesto a todos los riesgos que significa y todas las potenciales pérdidas que tiene este tipo de prácticas. Hoy en día ya es bastante evidente que tu estilo es mucho más, no sé si decirlo así, pero como de analizar los fundamentos de las empresas e ir a largo plazo. Es que, es que sí, yo agradezco haber comenzado con lo que es trading, porque así uno se da cuenta de los riesgos que implica y las ventajas y desventajas que tiene. Entonces, yo agradezco conocer todo ese mundo para estar más seguro de que lo que hago actualmente puede parecer más conservador, pero Ujú, que por ser más conservador o que en primera instancia uno vea rentabilidades quizás más bajas que lo que se puede lograr en trading, uno se dé cuenta que al final, considerando rentabilidades, considerando el manejo del riesgo, es una mucho mejor opción. Entonces, por eso es que fui migrando y un poco como tú dices, como encontrando mi estilo de inversión. Y dentro de lo que es inversión a largo plazo, también hay múltiples estilos de inversión. O sea, hay muchos inversores distintos, por ejemplo, que se rigen por filosofía. No sé, está la filosofía como tipo value investing, o los que invierten en empresas de calidad, o los que invierten en empresas de crecimiento, o los que invierten por tamaño de empresa en small caps, o los que invierten en mega caps. Hay un montón de como estilos distintos, y uno dentro de eso igual tiene que como ir encontrando cuál es la forma que más te gusta de invertir. ujú. Por eso, Y dime. en ese sentido, ¿cuál es tu forma de inversión, dada estas categorías que tú recién mencionaste? ¿En dónde te ubicarías tú? Mira, yo en particular siento que cada uno hay inversores que son como puristas del value investing, del growth y así. Yo considero que uno como inversor particular no tiene por qué como encasillarse en uno de esos, sino que puedes tomar como parte lo mejor de cada uno. En ese sentido, a mí me gusta como mezclar un poco entre value y growth. Ya, o sea, Entonces, para que quede claro, eh, empresas de crecimiento que tienen mucho potencial de crecimiento y empresas de alto valor. no, empresas, sí, empresas de crecimiento. Y las value se definen, cuando uno dice value, es cuando uno encuentra empresas que están muy por ¿Ya? debajo de su valor intrínseco. Por ejemplo, su valor, si uno la valora mediante los métodos de valoración que hay, si uno la valora y te da que el valor de esa empresa es 100 y el precio actual de mercado es 60, uno ahí la podría calificar como acción value. Ya, te entiendo. Ese es Perfecto. como Porque, que esa es como la filosofía del value investing, como encontrar empresas que están muy como subvaloradas, con el fin de, claro, cuando tú inviertes en esa, como llenar ese gap
y que la empresa suba de los 60 que está actual a los 100 que podría llegar en base a tu valoración. Claro, entonces tú te ganarías, entre comillas, esos 40 cuando se Claro, revaloriza. claro, que es distinto a lo que hace el growth o el estilo como más de crecimiento, que lo que hacen es que pueden invertir también en empresas que pueden hoy estar caras. No ¿Ya? sé, a diferencia del value, alguien que hace value nunca va a invertir en una empresa que si su valor intrínseco, que es el valor que uno le calcula, está en 100 y su precio es 110, jamás van a invertir en esa empresa porque está sobrevalorada para ellos. Ya, Pero cuando uno lo ve desde una filosofía más growth, más de crecimiento, tú puedes encontrar una empresa que vale 100, que tú le calculaste que vale 100, que está a un precio de 110, pero que le estimas un crecimiento muy elevado en los próximos años. Y dado ese crecimiento que se viene, es que tú dices, aunque esté cara hoy, para mí en 5 años más va a estar barata. Entonces, ya, de igual forma puedes invertir. claro, claro. Igual yo te quería preguntar, entonces, ¿cómo tú seleccionas las acciones en las que inviertes? Mira, aquí, y esto también lo vemos mucho cuando enseñamos en Tendencial, que hay que primero saber buscar las oportunidades. Saber, Ya, hay distintas formas de encontrar oportunidades de inversión. No sé, una de las más famosas es por screener, que uno busca un screener, pone ciertos parámetros en páginas especializadas en esto, coloca ciertos parámetros, no sé, que tenga un 10% de crecimiento, que tenga tal tamaño, que sea de tal país, que tenga tal rentabilidad y te va a aparecer una lista. Es una forma. Hay múltiples otras formas de encontrar ideas de inversión. Pero lo que uno hace es buscar una idea de inversión y cuando hay alguna idea que te parezca medianamente atractiva, lo que primero hago yo es ver si entiendo la empresa. Y esto es un básico de cada vez que uno va a invertir, lo mínimo que tiene que hacer es entender la empresa. Entonces, si la entiendo, ¿y a qué me refiero con que si la entiendo? Es si es que entiendo lo que venden, con el fin de tratar después de entender cómo va a seguir creciendo y cómo se va a mantener en el mercado. eh, no sé, si tú me dices, ¿invertirías en una empresa de retail de skincare? Quizás no, porque yo no estoy, quizás no entiendo hoy cómo es la forma de comercializar el skincare, cuáles son lo que piden los consumidores de skincare. Entonces, quizás no invertiría ahí, pero si me dice, oye, invertiría, te voy a colocar un ejemplo simple, Coca-Cola. Bueno, entiendo el negocio de Coca-Cola, entiendo lo que venden, entiendo cómo lo distribuyen. Entonces, en ese sentido, preferiría invertir en la que entiendo y no en la que no entiendo. Ahora, si es que mm, tú nunca vas a entender a la primera la empresa en la que estás analizando. Por ejemplo, ya el tema del skincare, seguramente con un par de artículos que lea y un poco de investigación termina entendiendo. Pero aún así, hay otras empresas. Imagínate, me encuentro una oportunidad de inversión en una empresa que fabrica turbinas para aviones o para cohetes espaciales. Seguramente nunca vaya a entender eso aunque lea artículos de eso. Entonces, en esa empresa ya la descarto. Entonces, si la entiendo, primero veo si es que me gusta hacia grandes rasgos, después, si es que la entiendo, pasa a mi segundo filtro y después, cuando la entiendo y entiendo el modelo, ya comienzo a analizarla más a profundidad y lo que hago es desarrollar primero una mini tesis de inversión con el fin de... Una tesis de inversión es como un escrito, un documento en la cual uno analiza los principales componentes de una inversión. No sé, lo primero, modelo de negocio y qué vende, la industria, competidores, la directiva, su estado financiero y lo que es valoración. Entonces hago una mini tesis con el fin de no perder mucho tiempo en caso de que, a pesar de haber pasado los primeros filtros, después no me guste. Y ya cuando ya una empresa me gusta
y realmente veo que le veo potencial y además hice la mini tesis y también me gustó, ahí ya hago una tesis completa de lo que es la empresa. Y ahí sí voy en profundidad a analizar la empresa y a entenderlo completamente. De hecho, una de los rubros, por así decirlo, que más he investigado ahora último es el petróleo. ¿Por qué? Porque creo que hay una buena oportunidad en el sector del petróleo. En base a eso investigué empresas del petróleo, me fijé en las empresas que más atractivas para mí de petróleo, investigué el sector y ahí uno empieza como a interiorizarse en lo que es el sector y lo que es la empresa. Y esto puede parecer mucho trabajo al principio, pero, pero realmente vale la pena porque tú cuando estás invirtiendo, y sobre todo cuando inviertes a largo plazo, no quieres estar comprando y vendiendo empresas constantemente. O sea, tú perfectamente puedes estar, no sé, un año, 2 años, 3, 5, 10, 15 años con una sola empresa. De hecho, en mi portafolio yo tengo pocas empresas, pero las pocas empresas que tengo las conozco súper bien, que es muy distinto y esa es una de las ventajas que yo veo a los que a los que invertimos como inversores particulares, que tú vas a un fondo de inversión a colocar tu dinero. Los fondos de inversión son instituciones en los cuales reúnen el dinero de muchos inversores e invierten en un vehículo. Entonces, y es muy similar a lo que son los ETF también, que los ETF son vehículos que replican un índice. Por ejemplo, está el índice del S&P 500. Entonces, si tú compras el S&P 500, compras 500 acciones inmediatamente. Entonces, cuando tú miras un fondo de inversión o un ETF, miras que están súper diversificados, que tienen 500 empresas o que tienen 50 empresas, y eso no necesariamente es bueno porque de esas 500 empresas, 400 van a ser malas empresas o 400 van a estar sobrevaloradas. O para el caso de los fondos de inversión, imagínate, tienen 50 empresas, tienen que tener un montón de personas investigando las 50 empresas. Porque si no, puede pasar algo en una empresa, tú no te das cuenta y perdiste dinero en esa empresa. Entonces uno como inversor particular tiene la ventaja de poder concentrar un poco más su portafolio, conocer súper bien las empresas que tú vas a estar invirtiendo, al mismo tiempo conocerlas tan bien que te ayude a diversificar, y con esto no solo estás diversificando y bajando tu riesgo porque conoces mucho las empresas, sino que también posiblemente vas a estar aumentando la potencial rentabilidad que obtengas. Entonces, como uno como inversor particular tiene esa ventaja, y cuando uno no sabe aprovechar esa ventaja de lo que es saber armar un portafolio concentrado, que conozca súper bien, si no aprovecha esa ventaja como inversor particular, estás perdiendo un montón de posible rentabilidad y lo estás dejando ahí tirándolo a la basura, básicamente, porque no estás aprovechando una de las principales ventajas que uno tiene, que es que no tienes reglas para invertir. O sea, un inversor podría invertir en una empresa, pero un fondo de inversión jamás podría invertir en una empresa. Entonces están obligados a comprar más. Es un poco lo que pasa con los fondos mutuos, ¿o no? Sí. Normalmente las instituciones tienen ciertos parámetros y están súper reguladas, que no pueden, por ejemplo, pasar cierto porcentaje de acciones, o sea, cierto porcentaje de peso de una acción específica. Hay hartas regulaciones. Cambio Claro. uno, no tiene esas regulaciones. Si quieres, aunque es mucho más riesgoso, podrías tener un portafolio de una acción, y si esa acción le va extremadamente bien, tendrías una súper buena rentabilidad. Pero, y cuando tú inviertes y no aprovechas esto, estás justo perdiendo una de las principales ventajas que tienes como inversor particular. Ahora, si tú quieres invertir un poco más concentrado, es- eso es colocando como base que sabes invertir. O sea, yo estoy diciendo esto colocándome como la base de alguien que tiene que saber cómo invertir, que sabe hacer estas tesis de inversión que mencioné antes y que sabe entender las empresas en las que está invirtiendo. Entonces, Claro. ahí está que cuando uno adquiere conocimiento, esto de la inversión no es así una lotería.
tú adquieres más conocimiento y seguramente obtengas más rentabilidad en tus inversiones, porque vas a saber encontrar oportunidades, vas a saber cómo valorarlas, cómo analizarlas, y así va a poder armar un portafolio mucho más potente. Claro, porque de momento hemos hablado acerca de las ventajas que tienen los inversores particulares, pero el tema de la inversión, digamos, más pasiva, que podría ser poner el dinero en un ETF y olvidarse, es que, claro, no requieres de tantos conocimientos. Tú depositas el dinero ahí y tú dejas que se rentabilice y en el caso del S&P 500 es conocido que tiene una rentabilidad anualizada, si no me equivoco, del 9%, ¿no? Que tú me confirmas ese Sí, dato, ¿no? sí, como, esa es como la anualizada sin contar inflación. O sea, si uno le toca como la anualizada real, es como un Ujú. 6%. Ya, pero te da, digamos, como esa seguridad que muchas personas principiantes dicen, ya, me Entre quiero meter en el comillas. mundo. Claro, entre comillas, mega comillas, pero por eso te digo que el discurso que anda dando vuelta en torno a la ETF es que realmente es más seguro y lo que sí es cierto es que no requiere de tanto conocimiento como es el invertir en acciones. Es que ahí también hay un punto súper especial en que tú ¿Ya? tienes razón en el que invertir en el ETF diversifica inmediatamente y no requiere de más conocimiento, sino que simplemente invertirlo. El tema es que muchas veces en inversiones, tu rentabilidad, por ejemplo, yo y otra persona compran la misma acción, la misma empresa, en el mismo momento y seguramente los dos tengamos rentabilidades distintas. Tú me vas a decir, ¿Ya? ¿Por qué? ¿por qué si compraron al mismo tiempo los dos juntos desde el mismo computador van a tener rentabilidades distintas? Y es porque uno va a seguir el plan distinto que el otro. O sea, imagínate, los dos compramos el ETF del S&P 500 a comienzos del 2022 y vemos ¿Ya? que el S&P 500 baja un 18%. Si tú no sabes de inversión, seguramente va a ser de los que salga corriendo y venda. Entonces, Sí, un punto súper importante es que aunque tú compres un ETF o un fondo de inversión, si es que no te mantienes en el ETF, si es que no sigues tu plan de inversión, de igual forma no va a tener la rentabilidad que te está diciendo el ETF, porque esas rentabilidades son anualizadas en harto tiempo, en años. Entonces, mm, puedes estar 2 años perdiendo dinero y si vendiste, ya no tienes la rentabilidad. claro, pierdes. Entonces, Pierdes toda esa oportunidad, ese potencial, digamos. y materializaste la pérdida, o sea, perdiste dinero. Mm. Y cuando tú no sabes invertir, si no tienes ningún conocimiento de inversión, imagínate está cayendo el mercado un 18%, tú ves que tu plata está cayendo, no sé, un 18 hasta un 20%, y tú estás diciendo, ya, ¿y qué está pasando en el mercado? Si no sabes qué está pasando, ¿cómo vas a tomar alguna opción? ¿Con qué criterio vas a decir, me voy a mantener en el mercado? ¿Con qué seguridad tú dices, me Claro, mantengo en el mercado si no sabes invertir y está cayendo todo? En cambio, sería como el apostar, digamos, no va a claro, recuperarse en en cambio, algún si tú momento. tienes algo de conocimiento, conoces el mercado e incluso así tú decides, porque hay mucho inversor súper experimentado que decide invertir en ETFs, pero es distinto invertir en ETFs como inversor experimentado a como inversor principiante, porque como te digo, dos personas invirtiendo en lo mismo van a tener distintas rentabilidades porque seguramente el que no sepa se va a salir antes o va a querer hacer lo que se llama market timing, que es como, no, está cayendo todo, voy a vender ahora y voy a comprar cuando comienza a subir. Que esa es la Pero típica que uno piensa. tiene que tener como un temporizador o una línea de tiempo súper específica para darse cuenta cuándo empezó a subir, po. Pero como los ETF te permiten eso, comprar y vender cuando tú desees. Entonces, como, oye, está cayendo todo, mejor vendo, y cuando ves las noticias, suponiendo que no sabes invertir, ves las noticias que ahora todos, o en redes sociales, que todos están ahora diciendo que va a subir el mercado, cuando ves eso, vuelve a comprar. No sé si es la mejor estrategia, por eso es muy distinto como... De hecho, hay estrategias para invertir en ETFs.
la que estamos hablando ahora es la típica y la más básica de todas las estrategias que se llama buy and hold, que es como comprar y mantener. Sí, Esa te da un 8%. Pero hay también estrategias con ETFs que se llaman estrategias de momentum y ahí hay un montón que te sirve para aumentar la rentabilidad. De hecho, al SP500, y esto también lo vemos en la mentoría, que al SP500, tú metiéndole un pequeño cambio, al ETF, subes esa rentabilidad esperada que tú dijiste de un 9%, la subes a una esperada de un 11% sin agregar riesgo. Y eso es simplemente haciéndole un pequeño cambio a ese ETF. Entonces, con un poco de conocimiento extra y manteniendo un plan, ya puedes subir un 9% a un 11% sin agregar riesgo. Son cosas que se pueden ir haciendo cuando, y por eso es que una cosa es que los ETF efectivamente te permiten comenzar a invertir sin conocimientos, pero si tú le agregas conocimiento a esto, tal como mejor. tal como lo que es la inversión activa, que es un poco lo que hacemos nosotros de invertir, de armar un portafolio uno mismo, también en ETF también puede aumentar esa rentabilidad y ajustarlo mucho mejor por riesgo. Entonces, si bien es para más principiantes lo que es ETF, aún así tú puedes aumentar la rentabilidad con un poco de conocimiento extra. Entonces, eso es como, bueno, dentro de lo que es mi estilo de inversión, volviendo un poco a tu pregunta, yo efectivamente lo que hago es, como te contaba, construyo mi portafolio bastante concentrado, que es muy distinto a lo que es ETF o lo que es fondo de inversión, pero me permite tener esa flexibilidad que es la que uno tiene como inversor particular, que es poder elegir, invertir más concentrado, no tener restricciones, vender cuando se necesite, comprar o buscar oportunidades de inversión. Si es que tú eres como inversor particular, también puedes meter incluso ETF a esta fórmula con el fin de que si quieres como diversificar más cierta parte de tu portafolio, se pueden hacer un montón de cosas. Pero mi estilo ha sido eso de una especie entre growth y value, bien concentrado, pero que se basa mucho en diversificar bien, diversificar correctamente, no sobre diversificar, que muchas veces lo que sucede con esto de comprar mucho ETF o muchos fondos de inversión, que eso ya es sobre diversificar, diversificar bien, y también yo estoy convencido de que al conocer más una empresa, también baja el riesgo por conocimiento. Entonces, baja el riesgo por conocimiento y baja el riesgo por diversificación. Y así es como busco oportunidades e invierto. Claro. Igual, para una persona que puede estar escuchando, dice, mira, igual no es tan difícil tal vez como lo pensaba, pero yéndose ya hacia lo técnico, pero en palabras simples. Cuando ves una compañía, estas tesis de inversión que tú mencionabas, ¿de qué se componen? ¿Qué consideras que es lo más importante? ¿Las ventas, los beneficios, la deuda? Eh, ¿Cuál sería como este primer filtro que una persona podría hacer para decir, ya, esta compañía me interesa? Mira, aquí todo lo que mencionaste es correcto, o sea, todas te pueden servir, porque una empresa con buenas ventas pero con mucha deuda es muy riesgosa. Una empresa sin deuda pero que no vende nada tampoco sirve. Entonces, al final es una combinación de todo, pero según estudio, y esto es ya más según estudio, lo que más rentabilidad da al inversor o lo que como el principal driver de la rentabilidad de los inversores es el crecimiento de las ventas, cuando lo vemos a largo plazo. Entonces, una empresa, si tú inviertes bien en una empresa que no tiene mucha deuda, que está creciendo, entre más crezca la empresa en ventas, seguramente tu rentabilidad final va a ser más grande. Esto a nivel general, porque también aquí nos podemos ir como hay muchos puntos por donde ir desglosando esto, porque por ejemplo,
si uno se va un poco más técnico, y aquí si es que me voy muy técnico me dice y retrocedo un poco, pero si uno se va como un poco más a analizar eso, no todo el crecimiento genera valor. ¿Por Ya, qué? Porque hay en inversiones algo que se llama, hay una métrica que se llama ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. ya, Si el sí, retorno sobre el capital invertido, o sea, la rentabilidad que tú estás obteniendo sobre el capital que estás invirtiendo para crecer es menor que lo que te está costando crecer, estás destruyendo valor. claro, Imagínate, estás invirtiendo, imagínate compra una fábrica para producir, no sé, chocolate. Y esa fábrica lo que te va a dar es una rentabilidad anual del 15%. Y después te das cuenta que el interés por esa fábrica que tú tienes que pagar es del 16%. Entonces, básicamente estás perdiendo, estás destruyendo valor con ese crecimiento que tuviste. claro, Entonces, si bien a nivel general, si colocamos muchas compañías a nivel general, las ventas y el crecimiento de ventas a largo plazo, sobre los 5 o 10 años, es lo que es una de los principales drivers del rendimiento de los inversores. No todo el crecimiento te genera, te genera valor. Entonces, eso es a nivel general, pero si nos vamos a nivel específico, podemos encontrar una empresa que crezca mucho, pero que entre más crece, tú como inversor más pierdes. Entonces, por eso hay que ir también, o sea, no basta con decir, no, esta empresa está creciendo mucho. No basta con eso, hay que también analizar otros aspectos. O imagínate, está creciendo tanto, pide deuda para crecer y sus clientes le pagan a 90 días y él tiene que pagar a 30 días y se queda sin caja y quiebra. Entonces, claro, sí. Si puede uno, estar si uno creciendo lo quiere mucho, aterrizar, es como una empresa común y corriente, ¿no? es que son Como empresas, son solo que empresas. solo que transan en bolsa y son gigantes. Y, y no todas las empresas que transan en bolsa son gigantes, o sea, hay algunas que se llaman las nanocaps, son empresas ¿Ya? casi que pymes que están cotizando en bolsa, solo que uno como está en Latinoamérica y aquí en Latinoamérica uno no está acostumbrado a que empresas más pequeñas salgan a bolsa, como que no te lo imaginas, pero hay empresas súper chicas que salen a bolsa y que, y que pueden tener un gran crecimiento o pueden ser lo que se llaman trampas de valor o pueden ser empresas que parecen buenas y en verdad son pantalla. Puede suceder de todo en la bolsa. Por eso hay que saber, Claro. por eso hay que saber Por eso hay que invertir. saber. Por eso hay que saber. Y por eso yo creo que también muchas personas, si bien les puede gustar el tema de la bolsa de valores, se genera harta resistencia. Porque es como, chuta, puede ser muy difícil. ¿Qué pasa si, claro, me gustó la empresa, la entiendo, que es como un pilar fundamental, pero no la analicé tan bien y después me di cuenta de que estoy perdiendo plata con la empresa? ¿O qué pasa si me equivoco? Estoy perdiendo plata. ¿No? Entonces, Y lo, es complejo. y lo típico dentro de esto es que terminas invirtiendo en empresas que la típica, por ejemplo, la Tesla o Nvidia hoy en día, que son las que ¿Ya? aparecen en redes sociales, que son las que aparecen en las noticias, que está creciendo mucho, tú inviertes y la cuestión baja. Porque, porque normalmente a ti como persona que no sabe invertir, que no sabe buscar oportunidades de inversión, que básicamente está siguiendo todo lo que el mundo ya hizo, tú tienes que pensar que el precio hoy se basa en expectativas. Entonces, Nvidia ha subido enormemente porque es el tema de los chips, la inteligencia artificial. Si Nvidia llega a no cumplir con las expectativas o incluso si las cumple justo rozando, seguramente el precio baje. Y si está bajo las expectativas, seguramente el precio baje mucho. Y tú compraste en el máximo. Entonces, es típico eso, que normalmente los que no saben invertir, normalmente invierten en máximo. Cuando ya todos invirtieron, cuando ya todos tuvieron ganancias, ahí es cuando más personas comienzan a invertir.
Y claro. cuando la cuestión cae y cuando realmente está en un buen momento de invertir, Mm. nadie invierte. Sí, es Y típico. al final, dale, no, dale Y, con la y, idea. es- y uno lo dice, y esto es porque a mí también me ha pasado, que uno lo dice y después cuando te das cuenta que está cayendo, 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 después igual, aunque tú tengas, y esto le pasa a todos los inversores, incluso cuando está cayendo y tú sabes que está a un buen precio, incluso ahí tú tienes algunas dudas porque está cayendo tanto y hay un tema igual de psicología, ¿no? Entonces, igual te da, igual cuando vas a invertir, si vas a ocupar, sobre todo si vas a usar o vas a hacer una operación que te pueda sacar una rentabilidad más a corto plazo, ahí entra todo el tema de la psicología de, de si es que vas a poder aprovechar esa oportunidad realmente. A mí me pasó también con Meta, que el año pasado bajó tanto que ya llegó a un precio que era absurdo para mí. O sea, yo tenía mi valoración y Meta estaba increíblemente bajo mi valoración. Racionalmente, en ese momento, yo debí casi que haber vendido mi casa y invertido. Eso fue como, pero aún así ingresé posiciones como elevadas, pero podrían haber sido más elevadas dado como la irracionalidad del mercado. Pero ahí uno, en el mercado, cuando está pasando todo esto, por eso yo digo que normalmente las personas invierten cuando está en el pic porque son solo noticias como bonitas. En cambio, cuando está súper abajo, casi que están diciendo que la empresa va a quebrar. Entonces eso, Es que aunque, claro, aunque tú tengas tu mm, valoración, aunque tú tengas tu estudio, igual hay ruidos que te hacen mella. En cambio, pero igual tú puedes actuar en base a conocimiento y tratando de aislar esas variables como de forma lo más racional posible, pero si no tienes conocimiento, normalmente invierte en el PIC, después la cuestión no cumple las expectativas y terminas perdiendo dinero. y claro, al final invertir sin conocimiento es como el invertir por sentido común. Está muy alta, están las noticias, todo el mundo dice que está muy buena la oportunidad. Digo, obvio, la compro, ¿por qué no? Pero resulta que el que ganó realmente dinero con eso fue el que compró hace mucho tiempo atrás, porque pudo proyectar que en ese momento atrás, pasado, era una oportunidad de inversión Nvidia quizás, en ese momento. Pero él ganó, tú no ganaste, Y, según lo que voy entendiendo con la y no lógica de encontrar necesariamente, oportunidades. y no necesariamente mucho tiempo atrás, sino que cuando inviertes, tú tienes que invertir en base como al estudio que realizaste. Por ejemplo, Nvidia incluso hace poco tiempo podría haber estado en un buen precio, siendo que ya había subido harto. Y a ti todavía, a pesar de toda la subida, hacía sentido el precio que tenía. Pero, pero para ti hace sentido en base a tu estudio, a la investigación que realizaste. Y está bien invertir así. Pero, por ejemplo, si invertiste porque llegó al pic y porque está subiendo, después normalmente eso termina bajando. Pero en cambio, si tú invertiste y de igual forma baja, pero tú tienes el estudio y sabes que debería comenzar a subir de nuevo, o proyectaste a 5 años, 10 años, y a pesar de que baje, siguen dándote los números, igual es una inversión coherente. Por eso yo Claro, digo que el principal riesgo, más allá de el precio en el cual invertir, es invertir sin conocer el tema. Porque si no, invierte en malas oportunidades, invierte cuando el precio está muy alto, invierte de forma irracional, invierte cometiendo todos los errores que uno no debería cometer cuando está invirtiendo. claro, pero ¿cómo aclaremos un poco ese tema de la proyección? Porque ¿Ya? creo que al parecer eso de proyectar, poder proyectar en el futuro, eh, es eso que te da como un salvavidas o te da una seguridad, digamos, de que tu inversión está resguardada, perdón, en ese análisis que tú hiciste. Entonces, pero también hay un tema de sentido común, que yo soy la que hace las preguntas de sentido común aquí, de como que uno no puede saber el futuro tampoco, de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo conversan estas dos ideas? Que yo diría que es como el gran enemigo de las personas que son adversos a invertir en bolsa, de no sé qué es lo que va a pasar.
Entonces, por eso no me gusta tanto esto de la inversión en acciones, es pura especulación, bla, 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 y todo lo que ronda en torno a las acciones y a la bolsa. Entonces, ¿cómo responde, digamos, estos análisis o esto que tú dices de, bueno, el inversor proyectó que, no sé, Nvidia, por ejemplo, iba a estar a buen precio en el futuro? ¿Por qué? Porque vio sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Versus esto de, bueno, pero igual no puedo ver el futuro. No sé qué es lo que va a pasar. Puede haber una crisis. ¿Me explico? ¿Cómo estas dos ideas Es que se pueden ahí conversar en algún momento? eso va mucho también con mi estilo de inversión, que a mí me gusta proyectar. También ¿Ya? hay otros inversores que no proyectan tanto y hacen otro tipo de cálculo. Imagínate, tú tienes una empresa que vale 50 billones y la empiezas a analizar y ves que tiene edificios por 20 billones, después que tiene máquinas por otros 10 billones, después que tiene una marca que si la vende le cuesta 20 billones, y después que tiene efectivo y tiene 5 billones en efectivo. Entonces, en base a lo que tiene, debería valer 55 billones y tú ves que vale 50 billones. Ahí no estás proyectando nada y aún así estás viendo que en base a las propiedades, en base a las máquinas, en base a lo que tiene actualmente, vale menos, está valiendo menos de lo que debería valer. Eso es una forma. Entonces, por eso te digo que hay distintos estilos de inversión. A mí particularmente, como yo te decía al principio, me gusta valorar, o sea, me gusta valorar y proyectar porque, porque igual me gusta que tengan crecimiento, pero también soy reacio a pagar mucho por una inversión. Entonces, ¿por qué? Porque mis proyecciones pueden estar malas y nunca tus proyecciones van a estar 100% buenas y pueden estar completamente erradas. Entonces, por eso uno tiene que tener margen de error también en esto. O sea, uno siempre tiene que calcular un margen de error y tratar de primero proyectar, o según mi estilo de inversión, proyectar lo más conservadora posible, de la forma más conservadora posible, y también ver qué tan sobrevalorada o subvalorada está hoy. Porque yo, de igual forma, si yo proyecto y me da que hoy está sobrevalorada y después va a estar bien en 5 años más, pero si es que yo veo que tengo otra inversión que me da un muchísimo mejor ratio entre riesgo y rentabilidad, invierto en la otra inversión. Por eso también hay que tener distintas opciones donde invertir. Si yo creo que una acción, independiente del crecimiento que yo le estime que vaya a tener, eh, hoy está sobrevalorada, igual seguramente no voy a querer invertir en ella. Por eso hay muchos factores que hay que ir como viendo a la hora de tratar de invertir o no. O sea, primero, la conozco. Segundo, veo sus números. Tercero, veo, no sé, su directiva, sus ratios, sus márgenes. Y después, al final, veo la valoración. Y si la valoración me da decente y me da una rentabilidad esperada coherente a lo que yo espero, ahí recién veo si es que invertir o no. Pero ese es el proceso que yo sigo. Otros inversores de largo plazo van a seguir un proceso distinto, en el cual seguramente van a calcular, van a ver, no sé, pueden ver cuántos activos tiene hoy en día. Hay algunos que ven cuáles son los proyectos que se vienen y en base a los proyectos que se vienen, cuántas ventas va a tener y en base a las ventas que va a tener, cuánto free cash flow va a generar y en base al free cash flow que va a generar, te calculan un precio. Entonces, hay distintas formas. Lo que sí hay que hacer es tratar como de tener un marco teórico y de forma de análisis que sea coherente contigo y que en base a eso, tú los análisis que vayas haciendo, lo vayas haciendo en base a la forma que tú tienes de invertir y en base a lo que a ti te hace sentido como inversión. Ya. Yo sé que en ocasiones puede esto parecer como que hablamos de muchos puntos y como que, pero lo que hay que saber es que invertir y más, y ya como un poco bajando todo lo que hemos hablado, invertir no tiene por qué ser extremadamente difícil. O sea, invertir, para mí la esencia de invertir en acciones va en conocer la empresa. Primero que todo, conocer la empresa.
De hecho, los alumnos de Tendencial, lo primero que les digo, no sé, si trabajan en informática, como yo les digo, tú tienes una ventaja competitiva respecto a mí porque conoces del rubro. O si trabajas en minería, tendría una ventaja competitiva como inversor al invertir en minería, solo por conocer el rubro. Entonces, si uno ya parte conociendo, ya es una ventaja bastante grande y todo el resto que viene es solo sumar. Perfecta, de hecho, hay muchos inversores que dicen que la valoración no sirve de nada y que las proyecciones, como tú decías, uno puede errar en las proyecciones, tampoco sirven. Entonces, ahí va a depender mucho de qué estilo te gusta más a ti o qué no te gusta a ti. Pero para mí la base, si lo tengo que reducir como a lo más simple posible, sería que hay que conocer la empresa, saber qué hace la empresa y ya conociendo la empresa, tú puedes invertir muchísimo mejor que alguien que invierte solo porque la empresa está subiendo. Claro. Oye, y como para ir ya, la conversación a mí se me ha hecho súper rápida, creo que se han tocado muchos temas. Lamentablemente no nos podemos alargar mucho, pero sí no me gustaría eh, irme sin preguntarte qué consejos le darías a personas que nos pueden estar escuchando y que son principiantes, que están considerando entrar en el mercado de valores. ¿Qué consejos le darías? Bueno, el primer consejo es que entren a la mentoría. Ahora, el, no, el primer consejo que le daría es que no entren a invertir si no conocen, si no saben invertir. O sea, invertir en la bolsa no es para ir a especular, no es un juego de lotería y normalmente si entras así con la idea de que una lotería va a perder dinero. Lo segundo es al, que siempre al entrar piensen en el largo plazo, que no, que no pierdan tiempo pensando en el corto plazo porque al final eso es más especulación y si quieres especular mejor ándate a un casino. Entonces ándate por largo plazo, así que y y lo tercero sería como estar relajado más que nada, o sea, como si ya estudiaste, si ya tienes un plan de inversión, si estás invirtiendo a largo plazo y estás siguiendo tu plan, hazlo relajado y no estés como constantemente viendo gráficas, constantemente viendo noticias, sino que simplemente sigue tu plan y sigue el estilo de inversión que decidiste seguir. Y así seguramente te vaya, no sé si bien, pero al menos decente. Y para una persona principiante, que de repente a lo mejor una de las objeciones que pueden salir, que yo creo que es bastante común, además del conocimiento, que creo que fue algo que abordamos harto, el tema del conocimiento, es el tema del dinero. Entonces, para invertir en la bolsa de valores, ¿realmente se necesita mucho dinero, mucha plata para empezar? De hecho, yo diría que al principio, si estás recién comenzando, está súper bien comenzar con poco dinero. Hoy en día hay aplicaciones que puedes comenzar con casi nada, con $10. Y eso, solo el comenzar ya te va haciendo el hábito. Entonces, ya te enfrentaste al mercado, ya compraste tu primera acción, ya comenzaste. Y al principio no te preocupes por la rentabilidad, porque da lo mismo la rentabilidad al principio. Al principio lo que importa es aprender a invertir bien y hacerlo bien, formarte el hábito y seguir el plan que tengas. Estudia, no entres como a apostar. Y, y tampoco hay que tener miedo al tema. O sea, si no sabes, obviamente vas a tener miedo, pero si estudiaste y ya te formaste un hábito, tienes un plan, no tienes por qué tenerle miedo. Y hay hartos estudios que muestran que si tú inviertes, como la probabilidad de perder dinero en el corto plazo es muy alta, pero a medida que pasan los años va disminuyendo la probabilidad de perder dinero hasta ser casi inexistente, según lo que ha pasado. Siempre tenemos que mencionar que bueno, que nada de esto es consejo de inversión y todo eso, y además que es lo que ha pasado hasta ahora, hasta hoy. De aquí en adelante no sabemos qué va a pasar, pero los últimos 100 años muestran, o 200 años muestran que si tú inviertes a más de 10 años, seguramente termines ganando dinero. Así que hay que invertir conociendo, con paciencia, a largo plazo y,
y seguir el plan, básicamente. Ya, pues entonces yo creo que estamos por hoy día. Creo que fue una conversación súper fructífera, sobre todo para las personas que han querido saber más de inversión en acciones, que es un gran tema, un tema que da para mucho también. Quedaron varias cosas por preguntar. Lo más seguro, como tú decías, es que podemos seguir haciendo capítulos entre los dos para ir puntualizando ciertos temas, de repente ciertas preguntas, ciertos conceptos que pueden ser medio enredados, pero para eso vamos a seguir reuniéndonos y más de estos van a salir. Así que agradecerte el tiempo y Y la disposición, porque al final esto es, es un capítulo más del podcast. sí, ¿no? Y dejarlo a todos invitados a que sigan escuchando los otros podcasts. Vamos a tener invitados súper buenos en los siguientes podcasts. Los podcasts anteriores también hemos tenido invitados súper buenos. Así que dejarlo de todos invitados. Y eso,